otro final más de la serie de finales de la UTN. ¿Sí? Esto es uno de los finales del ingreso. Este es uno que se tomó en 2013. ¿Sí? Acá vamos a mostrarles la consigna impresa. ¿Sí? Lo pueden conseguir en el altillo. Abajo en la descripción del video les vamos a dejar el link donde ustedes lo pueden descargar y de paso cómo pueden trabajar con él. ¿Sí? Un poco la idea hoy es tratar de resolverlo como siempre y de ver si surgen algunas dudas, por favor déjenlo en la caja de comentarios. Antes que nada, gracias por el apoyo al canal y les pedimos, si quieren ver más trabajos como este, que se suscriban, así nosotros vamos a seguir produciendo más material de este estilo. El primer ejercicio en este caso es el que ustedes ven acá en pantalla. Nosotros tenemos un cono circular recto de altura h, que es la altura desde el vértice hasta la base mayor, ¿sí? Y de diámetro igual a la altura, ¿sí? Diámetro d igual a la altura h que vemos acá. Se va a intersectar con este plano superior, ¿sí? Que está a una altura h sobre 2, y la curva de intersección entre ese plano y el cono es de esta circunferencia que vemos acá arriba con un diámetro menor de prima, ¿sí? Entonces la idea del ejercicio en primer lugar es encontrar los diámetros d y d' y luego calcular el volumen del tronco de cono de altura h sobre 2 si el área de la base mayor es la que ustedes ven acá a continuación. Entonces, vamos a ver cómo resolvemos esto por un lado, ¿sí? La idea acá es tratar de empezar a ver qué datos tenemos nosotros, ¿sí? Y tratar de imaginarnos cuál puede ser la solución de una forma un poquito más imaginativa. ¿Sí? Esto no sale tanto aplicando fórmulas directamente, sino que sale aplicando justamente un poco la imaginación espacial, cómo nos imaginamos nosotros que puede ser la solución del problema, ¿sí? Entonces, vamos por lo principal. Nosotros lo que tenemos que hacer es el volumen, ¿sí? De este cono, que es el que ustedes ven a continuación, que es el cono, la parte superior del cono más arriba de todo, ¿sí? Y después, el área de la base mayor, esta área que nos están dando como dato, que de hecho el número no es muy lindo, pero bueno, no importa, es la área de la base mayor que tenemos acá. Entonces, vayamos haciendo lo siguiente, vamos tratando de armar con ecuaciones el problema y después vamos viendo cómo hacia dónde nos va llevando este con los datos y demás. ¿Sí? Así que acá tenemos el diagrama del dibujo. ¿Sí? Vamos a empezar por lo básico. Lo primero que nos dice el problema es que el área de la base mayor que vamos a identificar con AB, en este caso es 12 séptimos, todo esto elevado a la 2 tercios por pi por centímetro al cuadrado. ¿Sí? Luego, el área de la base mayor, sí, la base mayor es un círculo, justamente, que es todo esto que nosotros vemos acá. Entonces, el área, por definición, es pi por radio al cuadrado, o sea, pi por su radio, que puede ser el área del círculo. Pero en este caso, como el radio, nosotros como dato tenemos el diámetro de la figura, y diámetro, a su vez sabemos que diámetro es 2 veces el radio, en este caso, reemplazando en este caso, esto nos va a quedar como pi por diámetro sobre 2 todo esto al cuadrado. ¿Sí? En este caso, volviendo a desarrollar esta fórmula, esto nos va a quedar como pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Sí? Esa sería un poco la definición. Ahora la idea es, en base a estas ecuaciones, en base al dato que tenemos y a la ecuación que armamos, podemos despejar cuánto es el diámetro, ¿sí? De la parte inferior, de la base mayor de esta base. Entonces acá vamos igualando las ecuaciones, tenemos pi por diámetro al cuadrado sobre 4, esto nos va a quedar 12 séptimos, ¿sí? Elevado a la 2 tercios por pi por centímetros al cuadrado. La idea de esta ecuación es, como hemos dicho antes, despejar cuánto nos va a dar el diámetro de la figura, ¿sí? Entonces, seguimos adelante, ¿sí? Vamos a tratar de despejarlo. Fíjense, vamos a aplicar varias operaciones. Dividimos por pi ambos lados de la cuenta, de manera tal de sacar estos pi de este lado. Vamos a multiplicar por 4 ambos lados de la cuenta, de manera tal de sacarlo de este lado. Y fíjense que la ecuación nos va quedando como diámetro al cuadrado es igual a todo esto, 12 séptimos a la 2 tercios, 4, ¿sí? Y luego tenemos centímetros al cuadrado. Ahora, para despejar el diámetro, aplicamos raíz cuadrada en ambos lados, ¿sí? De raíz cuadrada es lo mismo que elevar a la 1 medio, ¿sí? Entonces ambas maneras son equivalentes. Más, de hecho, vamos a hacer así, en vez de expresar esto como raíz, vamos a expresarlo a la 1 medio y ahora les voy a decir cuál es la ventaja de esto. Es un poco más didáctico por lo siguiente, fíjense. Acá este diámetro va a quedar suelto, ¿sí? Digamos, raíz con cuadrado, evidentemente matemáticamente queda siempre el módulo del diámetro, pero como estamos hablando de una magnitud física, que es una longitud que siempre es positiva, vamos a tomar por default el valor positivo, ¿sí? Eso desde ya.
Después tenemos 4 a la 1 medio, que es raíz de 4, que es 2. Y después tenemos 12 séptimos, ¿sí? Elevado a la 2 tercios. Y esto a su vez está elevado a la 1 medio, por esto que vemos acá. Centímetro al cuadrado elevado a la 1 medio queda centímetros lineales, ¿sí? Luego potencia de potencia se multiplica, o sea que 2 con 2 se nos va. Y finalmente el diámetro nos va a quedar como 2 por 12 séptimos, ¿sí? Todo esto elevado a la 1 tercio por centímetro. El número, ya les vuelvo a repetir, no es muy lindo, pero dado lo que nos da como dato, está bien, digamos, es aceptable que nos dé esto. Entonces, otro dato que nos decía el problema, por ejemplo, era que D era igual a H, ¿sí? O sea que el diámetro y la altura son iguales en este sentido. Entonces, de acá también despejamos que si D es igual a H, bueno, va a valer este mismo número que acabamos de despejar a continuación. Pero no nos tenemos que olvidar nosotros de hacia dónde vamos con todas estas cuentas, ¿sí? Primero la idea es, recuerden ustedes, calcular el volumen, ¿sí? O sea, aparte de determinar los diámetros D y D', tenemos que calcular el volumen del cono superior, que es toda esta parte que habíamos identificado al principio, ¿sí? Todo este volumen que habíamos dicho al principio que era la idea. Entonces, en base a esto vamos a tratar de usar alguna relación geométrica, cómo relacionamos D y D' con lo que nosotros sabemos, ¿sí? Entonces, vamos a pensarlo de la siguiente manera, ¿sí? Esto para tratar de usar un poquito la imaginación y ver cómo se relacionan ambas cosas. Si ustedes ven, nosotros tenemos una proporción entre los lados, ¿sí? Este es un cono recto, es decir, el vértice del cono, ¿sí? Si uno lo proyecta ortogonalmente, o sea, a 90 grados del centro, va a caer justo en el centro de la circunferencia. Con lo cual, hay una proporcionalidad que nosotros tenemos entre todos los lados. Por ejemplo, si nosotros tomamos el cono superior, la altura del cono superior en este caso, si hasta el cono inferior, o hasta la mitad del cono inferior es la altura sobre 2, en este caso va a ser la misma altura, ¿sí? Esto va a volver a ser altura sobre 2. Entonces, hay una proporcionalidad entre la altura, el diámetro, que va a ser la misma entre la altura sobre 2 y el diámetro de prima que vemos ahí. Otra forma de verlo esto es que si nosotros podemos usar, digamos, la propiedad, digamos, de tales de los triángulos, donde vemos la proporcionalidad que hay entre todos los lados. Por ejemplo, vamos a poner, nosotros tenemos, ¿no? La altura, ¿sí? La altura. Y después el diámetro. Estoy nada más poniendo las longitudes, ¿sí? Esto acá, fíjense. Además de que dijimos que la altura y diámetro son equivalentes, ¿sí? O sea, por ejemplo, van a ser lo mismo. Este triángulo, por ejemplo, es un triángulo rectángulo por un lado, ¿sí? Y después que es isósceles también. Entonces, la proporción entre el diámetro y la altura va a ser la misma que si nosotros tomamos un triángulo equivalente, ¿sí? Que ahora va a estar hecho por altura sobre 2, toda esta longitud, y el diámetro de prima. Entonces, con esa proporcionalidad vamos a tener que la altura sobre el diámetro nos va a quedar lo mismo que la altura sobre 2 sobre el diámetro de prima, con lo cual llegamos a que el diámetro de prima va a ser la altura sobre 2, ¿sí? Muy importante esto. Entonces directamente el diámetro de prima, al ser altura sobre 2 y a su vez la altura ser igual al diámetro, es directamente toda esta ecuación dividido 2. Para dividir toda esta ecuación dividido 2, ustedes fíjense que directamente cuando dividimos por 2 se cancela este 2 que está acá, con lo cual de prima va a quedar como 12 séptimos a la 1 tercio por centímetro, ¿sí? Y ya con esto vamos teniendo bastante más claros todas las ideas, ya empezamos a despegamos lo primero que nos había pedido el problema. El segundo punto, o lo segundo que nos pide en este caso, es calcular el volumen del tronco del cono superior, ¿sí? Entonces, para esto, ¿cómo hacemos para calcular el volumen de un cono? En este caso, nosotros tenemos que recurrir a las fórmulas que nosotros conocemos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso del volumen de un cono, ¿sí? Donde este es un cono cualquiera, ¿sí? Acá estamos hablando del particular, pero esto es en general, ¿no? O sea, el cono va a tener una determinada altura h y un diámetro d, ¿sí? O radio si ustedes lo quieren expresar en función del radio. Entonces el cono va a ser, esto es por fórmula, ¿sí? Un tercio del área de la base por la altura. El área de la base, si es un círculo, en este caso esto va a ser un tercio por, en este caso va a ser pi por radio al cuadrado por la altura. Pero como en este caso tenemos el diámetro, el volumen del cono va a ser un tercio por pi por diámetro sobre 2, todo al cuadrado por la altura, ¿sí? Lo cual nos va a quedar, esto va a ser 4, 4 por 3 es 12, o sea que va a ser un doceavo de pi por diámetro al cuadrado por la altura. En este caso, ¿sí? Nuestra altura va a ser altura sobre 2 y en este caso vamos a tener diámetro de prima que también va a ser altura sobre 2, ¿sí? Y es el número que acabamos de despejar recién de todas las cuentas. Entonces acá lo que vamos a hacer es reemplazar los datos. Tenemos un doceavo
por pi. Este diámetro de' es el mismo que la altura, entonces esto sería d' al cubo, ¿sí? Porque son el mismo. Entonces vamos a tener un 12avo por pi, y d' en este caso nos había quedado 12 séptimos, todo esto a la 1/3, todo esto en centímetros y todo esto elevado al cubo. Vamos a despejar las cuentas, volumen en este caso nos queda un 12avo de pi, este cubo con el 1/3 multiplicados dan 1, o sea que queda 12 séptimos a secas, como viene. Y luego tenemos centímetros al cubo. Está bien porque las unidades también tienen que acompañar, siempre hay que chequear que las unidades den bien. Si no, el ejercicio no se puede considerar que está bien hecho. Entonces finalmente el volumen, ¿sí?, del cono va a quedar como pi séptimos, ¿sí?, de centímetros al cubo. Y ahí con esto termina esta parte del ejercicio. Bien, vamos a pasar a hacer el segundo ejercicio, donde en este caso la idea se trata de despejar esta desigualdad que nosotros vemos a continuación. Es un módulo, digamos, de inecuaciones. Hay varias maneras de hacer esto, ¿sí? La idea, por ejemplo, acá, ya les digo, no hay que estructurarse demasiado, pero bueno, por lo menos la idea es ir armándolo de a poquito y ver qué es lo que sale. Entonces, por ejemplo, nosotros, si observamos fríamente acá, tenemos una fracción, ¿sí?, donde nosotros tenemos la incógnita x en una de las partes, que en este caso es el denominador, ¿sí? Entonces, una forma, por ejemplo, sería dividir, en este caso sería de este módulo absoluto, dividirlo, por ejemplo, en numerador, o sea, tenemos módulo de 12 dividido el módulo del denominador, que es 2x menos 3, ¿sí? Esto va a ser mayor a 4, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en este caso, la idea es que, en base a esto, ¿qué es lo que nosotros vemos? Bueno, el módulo de 12 es un módulo de un número absoluto, así que en este caso es 12 directamente. Así que ahí con esto eliminamos el módulo y tenemos 12 sobre módulo de 2x menos 3 mayor a 4. Y ahora otra forma que podemos hacer es, seguimos acá, ¿sí?, pasar, por ejemplo, despejar, digamos, las x de un lado de la desigualdad y los números del otro. Vamos a multiplicar ambos lados por este módulo, ¿sí?, por el módulo de 2x menos 3, de manera tal de eliminarlo de esta parte. Si lo eliminamos acá abajo, y fíjense, esto nos va a quedar 12, ¿sí?, mayor a 4 por el módulo de 2x menos 3. Leer la desigualdad de esta forma o leerla en viceversa son cosas equivalentes. Si se pueden hacer de las dos maneras, no hay problema. O sea que esto podemos pensarlo como 4 por módulo de 2x menos 3, cerramos el módulo ahí, menor a 12, ¿sí? Así que si 12 es mayor que esto es menor que 12. Son dos formas de leerlo. Después la idea, entonces ahora podemos aislar directamente el módulo, ¿sí? Vamos a sacar el 4, dividimos por 4 a ambos lados. Estamos dividiendo por un número positivo, así que acá no debería haber problema. Si dividimos por un número positivo no hay cambio de signo. Y esto, fíjense que nos va a quedar, seguimos allá, esto nos va a quedar módulo de 2x menos 3 menor a 12 dividido 4, que es 3, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos que abrir un poco cuánto nos va quedando, ¿sí?, esta división en este sentido. Fíjense, cuando nosotros tenemos un número, por ejemplo, imagínense que nosotros tenemos un número con módulo x menor a un determinado valor a, supongamos, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, nosotros tenemos el 0, ¿sí?, y nos estamos alejando, ¿sí?, o no nos podemos alejar más que una distancia positiva, ¿sí?, o sea, una distancia en a unidades, tanto a izquierda como a derecha. Entonces, es como que estamos confinados en este intervalo. Lo mismo pasa cuando queremos aplicar la regla a cualquier lado. Acá, más allá de que no haya una x, esta expresión es equivalente y la podemos ir desagregando más tarde con las cuentas que hagamos. Entonces, de acá, esto nos va a quedar como menos 3 menor a 2x menos 3 menor a 3, ¿sí? Entonces, ahora la idea es despejamos las x como siempre. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos el 3 que está restando, sumamos 3 en todos los términos, ¿sí? Sumamos 3 acá, sumamos 3 allá y demás. 3 más menos 3 nos da 0, entonces este menos 3 con 3 se va, esto nos va a quedar 2x, y luego acá tenemos 3 más 3 que es 6. Luego de esto, dividimos por 2 ambos lados, ¿sí?, y vamos a tener que la desigualdad nos va a quedar con 0, x entre 0 y 3, ¿sí? Es una de las maneras. Entonces, por ejemplo, una de las cosas, aparte fíjense que 0 sigue incluido. Entonces, una de las cosas es que acá la solución nos queda que x pertenece al intervalo abierto entre 0 y 3. Una de las cosas que hay que tener en cuenta acá sería, por ejemplo, que nosotros lo que tenemos que ver es
Bien, vamos a hacer ahora el 2a, que dice lo siguiente, fíjense. En el caso del 2a, la idea acá es hallar el conjunto de solución de esta inecuación que ustedes ven acá, 12 módulo de 12 sobre 2x menos 3 mayor a 4. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar por este lado, ¿sí? La idea es, vamos a plantear la inecuación como siempre, esto nos va a quedar 12 módulo de 12 sobre 2x menos 3 mayor a 4. En este caso, para que las inecuaciones se resuelvan por completo, sí hay que tener varios pasos a seguir, ¿sí? Siempre es conveniente tratar de abrir las inecuaciones en la mayor cantidad de casos posibles, ¿sí? De manera tal de que uno, más allá de que las respuestas las pueda tomar en cuenta, ¿sí? Bien, la última parte que nos falta de este ejercicio es, hay una salvedad que no hicimos acá, pero no importa, igual no es demasiado tarde. Fíjense que esta desigualdad sale de que el denominador no se puede anular nunca, ¿sí? Entonces acá hay algo que más allá de que en el enunciado salió, pero hay que tener cuidado con esto. Entonces, el denominador, al no poder anularse nunca, nos fuerza a que 2x menos 3 sí o sí tenga que ser distinto de 0, ¿sí? Con lo cual, esto lo que nos obliga es a que 2x sea distinto de 3 y que x sea distinto de 3 medios. 3 medios está en este intervalo porque 3 medios es aproximadamente 1,5. Así que vamos a tener que decir que si en este intervalo, que está entre 0 y 3, abarca todas las soluciones, pero como 3 medios no está incluido, entonces en este caso el intervalo corregido, ¿sí?, va a ser x perteneciente a 0,3, exceptuando, ¿sí?, como valor único el 3 medios, por esto que acabamos de decir. ¿Ok? Muy bien, vamos a hacer ahora el siguiente ejercicio, que en este caso lo que nos dicen es hallar la constante k distinto de 1 para que este polinomio tenga raíz múltiple, ¿sí? Acá copié directamente el enunciado, así que no hay demasiados problemas. ¿Cómo hacemos nosotros esto? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este polinomio, ¿sí?, p de x, es un polinomio de grado 2. Como ustedes ven, acá están bien separadas las partes, la parte cuadrática, la parte lineal y la parte independiente, ¿sí? Entonces la idea es decir, bueno, cada uno de estos coeficientes, ¿sí?, están macheados, ¿sí?, o están involucrados con los coeficientes a, b y c, que son los que usamos generalmente para este tipo de ecuaciones cuando queremos resolverlos y demás. Cuando habla de las raíces, ¿cómo encontramos las raíces nosotros de las funciones cuadráticas? Bueno, las raíces en general nosotros las encontramos con la fórmula de Bhaskara, que es una fórmula que hay que saberse de memoria, que es menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Si acá nos dice que la raíz es múltiple, ¿sí?, quiere decir que las raíces son distintas. O sea, va a tener como mucho dos raíces, por lo que vimos de lo que sabemos nosotros de polinomios, que el grado máximo de raíces posibles es el grado mayor que tiene el polinomio, si en este caso es grado 2, y la idea justamente es ver eso. Entonces, por ejemplo, si ustedes desmenuzan esta fórmula, dicen la raíz 1 va a ser menos b sobre 2a más la raíz, toda esta raíz que está acá, sobre 2a. Y la raíz 2 es lo mismo, menos b sobre 2a, pero con la diferencia que tiene un menos en la fórmula. Entonces, eso hace toda la diferencia. ¿Por qué? Porque para que sean raíces múltiples, esto obviamente tiene que existir, ¿sí? Porque obviamente a veces les pasa que descalculan las raíces y este término, el término de la raíz, se anula, por ejemplo. Entonces, que se anule dice que la raíz se repite porque que sume o que reste con 0 no pasa nada y que quede igual, ¿sí? O sea, esa sería un poco la idea. Entonces, para que sea raíz múltiple, este término tiene que existir, y para que exista, lo que está arriba, es decir, esta parte de la raíz, tiene que ser distinto de 0. Entonces, la conclusión de esto es que la raíz de b cuadrado menos 4 por a por c sí o sí tiene que ser distinto de 0.
Entonces eso es lo que nos da el puntapié para poder resolver el problema, ¿sí? Vamos a reemplazar con los a, b y c que encontramos en la función y directamente resolvemos la cuenta despejando el k como una ecuación normal que vemos desde siempre. Entonces acá tenemos la raíz de p, que en este caso es menos 40k, ¿sí? O sea, ponemos menos 40k todo el combo al cuadrado. Después tenemos menos 4 por a, que es k menos 1, por c, que es 1600, esto es distinto de 0. El que tenga distinto de 0 o igual a 0 funciona de la misma manera, ¿sí? O sea que podemos resolver la fórmula de una manera equivalente que no va a haber demasiado problema, ¿sí? Acá llevamos al cuadrado a ambos lados para sacarnos la raíz de encima. Y en este caso cuando resolvemos 40 al cuadrado, esto nos va a quedar 1600 k cuadrado. Después acá tenemos 4 por 1600, que en este caso, ¿sí?, nos va a dar 64.000. Hacemos distributiva, en este caso nos va a dar 64.000 por k, ¿sí? Menos por menos es más, 64.000 directamente. Esto es distinto de 0. Como todos estos fueron múltiplos de 1600, vamos a dividir por 1600 ambos lados de la ecuación de manera tal de simplificar un poquito la cuenta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, 1600 con 1600 en el primer término se cancela, o sea, nos va a quedar un 1 solo, k cuadrado. 6400 con 1600 queda 4, que fue el 4 que hicimos al principio, ¿sí? Y acá también va a quedar un 4, distinto de 0. Y ahora la idea es que el problema ya se simplificó en volver a resolver las raíces de una función cuadrática, o sea que podemos volver a usar esta fórmula que vimos acá, estrictamente con el a, que en este caso es un 1, el b, que en este caso es un menos 4, y el c, que en este caso es un 4. Si ustedes aplican las fórmulas en todas las cuentas y demás, ¿a qué van a llegar? A que k, ¿sí?, en este caso es distinto de 2, ¿sí? O sea, los k que hacen esto va a hacer que sean distintos de 2. Entonces, la respuesta es que k para todo esto tiene que ser distinto de 2, y el polinomio, cuando ustedes reemplazan por 2, fíjense, 2 menos 1 es 1 por x al cuadrado, que da x al cuadrado. 40 por 2 en este caso es menos 80, o sea, en este caso tenemos menos 80 por x, más 1600. Y finalmente, el polinomio en cuestión, el que queremos resolver, queda de esta manera resuelto, ¿sí? Muy bien. Vamos a hacer ahora el siguiente ejercicio, donde nosotros tenemos lo siguiente, ¿sí? Acá tenemos una recta de pendiente menos 15, 11, que pasa por el punto 0, menos 46, 11, ¿sí? Y después por otro lado tenemos esta función, que es la que ustedes ven acá, que es una función racional, donde tenemos a por x más b, c por x más d, que es la típica función, digamos, de racional entre dos polinomios, ¿sí? Tenemos datos de sus asíntotas horizontales, la asíntota horizontal que es y igual a 4 y la asíntota vertical que es de x igual a 6, y después que hay una relación entre los coeficientes que es que ambos coeficientes b y d satisfacen estas dos ecuaciones que tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que pide el problema en consigna? ¿Sí? En primer lugar, la idea es escribir la ecuación de la recta, determinar todas las constantes, las 4, a, b y c y d, y después identificar los puntos de intersección de ambas gráficas. O sea, como ustedes ven, es un ejercicio que tiene o sea, son varios pasos, pero nada que no se pueda resolver. Entonces, empecemos primero por definir lo que nosotros, una de las partes, ¿no? Podríamos empezar, digamos, caracterizando la recta con la pendiente y demás, ¿no? Empecemos a la recta, así que la recta vamos a llamarla R. Como recta, si la fórmula generalmente es una función lineal, podemos pensar a la forma clásica que es de y en función de x, o sea, en este caso tenemos y es igual a por x más b, ¿sí?, donde en este caso a es la pendiente, ¿sí?, y b es la ordenada al origen, ¿ok? Y esta es la forma clásica de poder encargar el problema. Bueno, ¿qué datos tenemos? Fíjense que acá directamente nos dan la pendiente, o sea que directamente vamos a reemplazar que a, en este caso nos va a quedar, ojo que este a, no es este a que estamos viendo acá no es el mismo que este, claro, y este b tampoco, es el nombre por default que a veces le ponemos a las ecuaciones. Después tenemos la ordenada del origen, que en este caso la ordenada del origen es cuando x vale 0, ¿sí?, porque este sería un poco el caso. Fíjense que acá también nos lo dan como dato. Ojo, esto puede ser así o puede ser que no. Acá estamos aprovechando directamente el dato que nos dan, pero no es que necesariamente eso es lo que tiene que pasar. Entonces acá directamente como x vale 0, b en este caso va a quedar como menos 46 onceavos. Entonces directamente reemplazando la ecuación de la recta va a quedar como y igual a menos 15 onceavos por x menos 46 onceavos. Y esta es la función completa de lo que vamos teniendo en este caso, ¿sí? Bueno, ahora la idea es tratar de encontrar los otros elementos. Vamos a ver ahora la función f, que es con lo que tenemos acá. La función f es todo esto que ustedes ven acá, ¿sí? Es directamente la fórmula a por x más b sobre c por x más d.
Ahora, ¿cómo hacemos para encontrar nosotros los elementos? Fíjense que nosotros tenemos 4 incógnitas. Entonces lo que dice el álgebra, sistema de ecuaciones lineales o demás, es que nosotros necesitamos la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas para poder resolverlas todas. Entonces en este caso, nosotros tenemos 4 incógnitas. ¿Cuántas ecuaciones hasta ahora tenemos directas? Son estas dos. ¿Sí? Necesitamos dos más. ¿Sí? Eso para empezar a hablar. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué dato podemos usar acá que nos pueda servir? Uno de los datos que puede ser útil es el tema de la asíntota vertical y la asíntota horizontal. Por el hecho de que o sea, obviamente nosotros todavía no vimos límites acá, eso viene para la parte de análisis y demás, pero ya hay ecuaciones que para este tipo de funciones sí las podemos usar. Entonces, por ejemplo, para las asíntotas horizontales, en general, la asíntota horizontal va a ser I igual, para este tipo de funciones estamos hablando solamente, es el cociente entre las constantes A y C. ¿Sí? Van a ver cuando lo vean más adelante con cálculo que esto sale del límite hacia infinito de la función y demás, que es un poco la idea de esto. ¿Okay? Bueno, entonces en este caso, como la función o la asíntota vertical es 4, a lo que llegamos es, por ejemplo, si pasamos multiplicando el C, a la ecuación que A es 4 veces C. Es una de las maneras de lo que vamos sacando. ¿Sí? Con esto llamamos una ecuación. Vamos a ir numerando ahora las ecuaciones para no perdernos. ¿Sí? La ecuación 1, ¿sí? De las variables, la ecuación 2 en este caso y ya una ecuación 3 acá. Pues la ecuación de la recta la usamos más adelante para otras cosas. Después para la asíntota vertical, en este caso sí cumple la misma función. La asíntota vertical se da cuando se anula el denominador. Entonces, por ejemplo, c por x más d, esto es igual a 0. ¿Sí? Entonces en este caso, como x vale 6, vamos a tener c por 6 más d es igual a 0, por lo que es lo mismo, podemos despejar d en función de 6, esto nos va a quedar menos 6 por c, ¿sí? La ecuación 4 acá. Entonces ya está, con esto tenemos las 4 ecuaciones que necesitamos para ir despejando los números. ¿Cómo lo vayamos haciendo? Con sumas y restas, con sustituciones, lo que sea, eso vale por nuestra cuenta. Entonces ahora, por ejemplo, una cosa que podemos hacer para empezar a despejar sería tomar la ecuación 1 y la ecuación 2. Tenemos acá b más d igual a 5 y luego tenemos b menos d igual a 1 y hagamos la prueba de sumar las dos ecuaciones, por ejemplo, para eliminar el d, ¿no? Entonces sumamos estas dos, b más b nos va a dar 2b, d más menos d nos queda 0d y 5 más 1 nos va a quedar 6, ¿sí? Entonces acá tenemos 2b es igual a 6, ¿sí? Con lo cual acá, si despejamos, esto podemos despejar directamente acá que b nos va a quedar, digamos, por 3, b nos va a quedar 3, ¿sí? Una de las maneras. Después, si volvemos a reemplazar en 1 o en 2, vamos a tener, supongamos, reemplazamos acá, esto nos va a quedar 3 más d es igual a 5, con lo cual d es 5 menos 3, en este caso es 2, ¿sí? Si reemplazamos en 4, vamos a volver a tener la relación que tenemos entre c y demás. Por ejemplo, despejamos acá en 4, c es igual a d sobre menos 6, con lo cual vamos a tener que c es igual a 2 sobre menos 6, que es menos un tercio, y luego si reemplazamos en 3, ¿sí? Acá con esta cuenta que tenemos acá, a es igual a 4c, entonces a es 4 por menos un tercio, que nos va a quedar menos 4 tercios. Y fíjense ya cómo despejamos todas las variables directamente. Entonces, reemplazando todas las variables en la función, ¿cómo nos va a ir quedando esta función? F de x, ¿sí? En este caso nos va a ir quedando menos 4 tercios por x más 3, todo esto dividido menos un tercio por x más 2. Y esta es la forma que va quedando la función junto con la forma de la recta que teníamos al principio. ¿Okay? Chequeemos que las asíntotas horizontales y asíntotas verticales estén bien, reemplacen los números y van a ver que van a volver a los números que teníamos al principio. Entonces ahora tenemos que encontrar la intersección, vamos a copiar la fórmula de la recta, en este caso es menos 15 onceavos de x, pues ya encontramos las dos partes que nos faltaban, ahora la idea es tratar de encontrar la intersección entre estas dos. Bueno, ¿cómo hacemos la intersección? Básicamente, para hallar la intersección de la recta y la función, lo que hay que hacer es tratar de reemplazar variables, igualarlas o hacer algo que nos permita a nosotros poder despejarlas. Y en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos, estos son los valores de y, o sea que podemos directamente igualar ambas funciones y ver cuánto nos va quedando en este caso. Entonces, obviamente la idea de las funciones que está pensado para resolver una ecuación un poquito más complicada, entonces bueno, eso es un poco hacia donde va a estar orientado el ejercicio. Igualamos ambas partes, esto nos va a quedar menos 4 tercios de x más 3 sobre menos 1 tercio de x más 2, esto va a ser igual a menos 15 onceavos de x menos 46 onceavos. Entonces ahora para
Despejar una forma que podemos hacer es multiplicar ambos lados por esta parte, ¿sí? Menos un tercio de x más 2. Vamos a multiplicarlo por ambos lados de la igualdad. Entonces acá tenemos menos un tercio de x más 2. De esta forma sacamos, ¿sí?, este denominador. Fíjense, en este caso lo sacamos, esto nos va a quedar de la siguiente manera. ¿Okay? Vamos despejando las variables. Esta parte es un poco cuentosa, así que no se preocupen, porque puede ser que sea un poquito densa, pero bueno. Si hacemos distributiva acá vamos a tener menos 15 onceavos por menos un tercio, menos por menos es más. Y esto lo que nos va a quedar es 5 con 3 se va a cancelar, esto va a quedar 5 onceavos de x al cuadrado. ¿Sí? Después vamos a tener menos 15 onceavos, ¿sí?, por 2, o sea que esto nos va a quedar menos 30 onceavos de x. ¿Sí? Después vamos a tener menos 46 onceavos por menos un tercio, menos por menos es más. Y acá vamos a tener 46 y 3 no se pueden cancelar, así que esto nos va a quedar 46 33 avos de x. Y luego tenemos menos 46 onceavos por 2, o sea que esto nos va a quedar menos 92 onceavos. ¿Sí? Si acomodamos todo de un solo lado, es decir, pasamos todo esto sumando y vamos a tratar de despejar la cuenta, esto nos va a quedar. ¿Sí? Vamos a tener el 0 acá, 5 onceavos de x al cuadrado. Vamos a hacer la cuenta entre las variables que tienen, las fracciones que tienen x, o sea, este menos 30 onceavos, el 46 33 y este que lo pasamos sumando. O sea que en este caso esto nos va a quedar menos 30 onceavos, ¿sí?, por un lado este. Después tenemos más 46 33 avos de este lado. Y después sumamos con 4 tercios, que es lo que nos queda de este lado. ¿Sí? La cuenta cada 0, así que directamente el término con x se nos va. Y después acá tenemos menos 92 onceavos más menos 3, o sea que en este caso vamos a tener menos 92 onceavos, ¿okay?, menos 3, en este caso esto nos va a quedar en fracción menos 125 onceavos. Entonces acá tenemos menos 125 onceavos. Bueno, acá lo que se puede hacer, fíjense que ambas fracciones tienen denominador 11, así que podemos multiplicar ambos lados por 11 para sacarlo. Acá tenemos que esto se nos queda 0, esto es igual a 5x al cuadrado menos 125. Sumamos 125 a ambos lados para de esta manera sacarlo. ¿Ok? Entonces nos va. Y acá vamos a tener, sigo acá, entonces nos va a quedar 5x al cuadrado es igual a 125. Dividimos ambos lados por 5. ¿Sí? Entonces vamos a tener que x nos va a quedar 125 sobre 5 es 25, x al cuadrado. Y acá aplicamos la raíz cuadrada y este x nos va a dar dos posibilidades, o más o menos 5. Entonces ahora la idea es encontrar los puntos de contacto. Entonces la idea para encontrar esos puntos de contacto es reemplazando en 5 y menos 5 en cada parte. Puede ser en la función, puede ser en la recta. Es lo mismo porque justamente estamos buscando la intersección. Si reemplazamos la recta en el punto 5, esto lo que nos va a dar es menos 11. Ya hice la cuenta, pero ustedes pueden ganarla por las dudas. Y r de menos 5, si ustedes reemplazan en esta cuenta, esto les va a dar 29 onceavos. Entonces de acá ustedes van a tener dos puntos. El punto 1 que va a ser 5 menos 11 y el punto 2 que en este caso va a ser menos 5, 29 onceavos. Son los dos puntos de contacto que tienen ambas funciones. ¿Ok? Muy bien. Vamos a seguir ahora con el siguiente punto. En este caso, si ustedes se fijan, lo que dice el enunciado es lo siguiente. Nosotros tenemos tres puntos, que son esos tres puntos que ustedes ven a continuación, el menos 1, 5, el 2, menos 1 y el 3, 13, que pertenecen a una parábola, que la parábola tiene esta forma, a por x al cuadrado más b por x más c, y la idea es encontrar los coeficientes a, b y c reales y la abscisa xb del vértice, o sea, cuál sería el x del vértice de la curva. Entonces vamos a plantear lo siguiente. Si nosotros acá tenemos que la curva, ¿sí?, justamente pasa por estos tres puntos y pertenece a lo que nosotros vemos ahí a continuación, ¿cómo hacemos nosotros para hallar los coeficientes? Bueno, la clave acá está en recordar que esos coeficientes, básicamente, cada coeficiente caracteriza la parábola, ¿sí? Entonces, si los puntos pertenecen a esa parábola, van a ser soluciones de esto que es la ecuación. Como esta va a ser una cuenta un poco cuentosa, vamos a hacer así, vamos a dividir la hoja en dos, porque ya les digo, son varios pasos. Si se pierden, por favor, cualquier cosa escriban en la caja de comentarios, pero este es algo que ya les digo, que es el planteo inicial y después el resto es cascadear las cuentas que tenemos. Vamos a ir reemplazando cada uno de los puntos y la idea es encontrar de esos valores que están ahí cuáles son nuestras constantes, que son nuestras tres incógnitas. Si son tres incógnitas, que son los coeficientes del polinomio, necesitamos por lo menos 3 puntos, que son los puntos que nosotros tenemos para hallarlas. ¿Sí? Recuerden siempre la cuenta, igual cantidad de ecuaciones, igual cantidad de incógnitas. ¿Okay?
Entonces vamos a empezar con el punto menos 1, 5, ¿sí? Entonces, lo que está siempre la primera es x y la segunda es y. Entonces, acá vamos a tener 5 es igual a por menos 1 al cuadrado más b por menos 1 más c. O sea que la ecuación va quedando 5 es igual a menos b más c. Con esto ya tenemos una ecuación con 3 incógnitas. Vamos a ponerla como ecuación 1. Vamos ahora con el segundo punto, el 2 menos 1. Entonces hacemos lo mismo, ¿sí? Reemplazamos en y, nos va a quedar menos 1. Acá tenemos a por 2 al cuadrado más b por 2 más c. O sea que la ecuación termina quedando menos 1 es igual a 4a más 2b más c, ¿sí? Que es un poco lo que tenemos acá a continuación. Este es el punto 2. Vamos ahora con el punto 3, 13, ¿sí? Que en este caso volvemos a reemplazar, esto nos queda en i 13, esto es igual a por 3 al cuadrado más b por 3 más c, o sea que en este caso esto nos va a quedar 13 es igual a 9a más 3b más c, ¿ok? Y ya ahí tenemos las tres ecuaciones. Entonces, en este caso, por las características que tiene el problema, lo que conviene es tratar de usar el método de sumas y restas o el método de resolución de matrices. Es decir, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a plantear cada una de las variables en una matriz con columnas y después ir resolviéndolo con haciendo ceros y demás. Esto es algo que van a, después cuando entren en la carrera van a usar mucho para resolver matrices y otras cosas. Entonces, por ejemplo, vamos a tener A, B, C y después la constante de este lado, ¿sí? Vamos a hacerlo un poquito más prolijo acá con eso, perfecto. Entonces vamos a poner los coeficientes de cada una y vemos ahora cómo lo resolvemos. De la primera ecuación tenemos 1, menos 1 y 1, y la constante que vale 5. De la segunda tenemos 4, 2 en B, pues 1 en C y menos 1. Y después de la tercera tenemos 9, 3, 1 y un 13. Ahora bien, ¿cómo hacemos esto? La primera parte que nosotros tenemos que tener en cuenta es que lo primero que hay que hacer es pensar cuáles son los ceros que vamos a hacer. Siempre en general, nosotros tenemos tres ecuaciones, tres variables, vamos a tomar de la segunda el primer cero y de la tercera fila los dos ceros que siguen o la idea justamente es hacer cuentas para hacer que esos números tiendan a ser cero. Entonces, por ejemplo, la primera fila la vamos a ver tal cual, entonces nos queda 1, menos 1, 1 y 5, ¿sí? Para la segunda fila, hacer que se haga 0 el segundo número, acá por ejemplo podríamos usar multiplicar 4 veces la fila 1 y restarlo a la fila 2. Recuerden que cuando uno multiplica una fila, multiplica a los dos lados. Esto es una ecuación, por lo tanto los dos lados tienen que estar multiplicados para que se vea lo que se ve. 4 por 1 es 4, menos 4 es 0, 4 por menos 1 es menos 4, menos 2 es menos 6, 4 por 1 es 4, menos 1 es 3, 4 por 5 es 20, menos 1 es 21. ¿Sí? Hacemos lo mismo acá, acá tenemos un 1, acá tenemos un 9, así que hacemos lo mismo. 9 por fila 1 menos fila 3. 9 por 1 es 9, menos 9 es 0, 9 por menos 1 es menos 9, menos 3 es menos 12, 9 por 1 es 9, menos 1 es 8, y 9 por 5 es 45, menos 13 da 32. Entonces ahora ya tenemos los dos primeros ceros hechos, ya está, misión cumplida. Vamos a hacer ahora el siguiente cero. Entonces, vamos a dejar la primera y la segunda filas tal cual, porque ya en la primera fila no se le hace ceros, no se hizo cambios. La tercera fila es la que tiene que tener los ceros a continuación, entonces esta la ponemos 1, menos 1, 1 y el 5. Acá tenemos 0, menos 6, 3 y 21. Y acá lo que se puede hacer, fíjense, hacemos dos veces la fila 1 menos la fila 3. En este caso tenemos 2 por 0, 0, menos 0, 0. 2 por menos 6, menos 12, menos 12 es más 12 es 0. 2 por 3, 6, menos 8 es menos 2. Y luego acá tenemos 2 por, en este caso 2 por 21 es 42. ¿Sí? Menos 32, en este caso nos da 10. Entonces ahora ya está, ya terminamos de hacer los ceros que queríamos hacer al principio. ¿Qué hacemos ahora para poder despejar los números? ¿Sí? Entonces esto hay que pensarlo como si fuera ingeniería reversa. ¿Sí? O sea, nosotros tomamos el primer... Entonces, por ejemplo, ahora para despejar los números vamos haciéndolo en reversa. Tomamos la última fila, ¿sí? Esto lo que nos dice es menos 2 por c es igual a 10, o sea que si dividimos ambos lados por c esto nos va a quedar menos 5. ¿Okay? Vamos a la segunda fila, pero ahora ya con el dato que conocemos. Fíjense cuánto nos da. ¿Sí? Pasamos acá, esto nos va a quedar menos 6b
más 3c, esto es igual a 21. Reemplazando, despejamos que b nos va a quedar menos 6. Y si vamos a la siguiente, vamos a tener que a, reemplazando b y c, va a valer 4. Entonces ya ustedes tienen todos los elementos. Entonces y nos va a quedar 4 por x al cuadrado menos 6x más menos 5 o menos 5. ¿Sí? Y el último punto, lo que pedía el problema era encontrar el x del vértice. ¿Sí? Esto sale por fórmula. Si cuando ustedes tienen una parábola, en este caso el x del vértice, y ustedes conocen los coeficientes a, b y c, y está expresado en forma polinómica, que es la forma que se presenta esta parábola, el x del vértice es directamente menos b sobre 2 por a. O sea que en este caso, si reemplazamos con el número que tenemos, esto nos van a quedar menos 6 sobre 2 por 4. Entonces esto nos va a quedar 6 octavos, o lo que es lo mismo, 3 cuartos. Y con eso ustedes ya tienen cuánto les va a dar en cada caso esto. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer ahora el ejercicio 4.b, donde en este caso tenemos esta función que ustedes ven a continuación, y la idea es encontrar el dominio, ¿sí? De que es el dominio y la función que es lo que ustedes ven a continuación. ¿Cómo se procede en estos casos? Lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta son los casos especiales de números que no van a estar incluidos en el dominio de una función. Por ejemplo, nosotros sabemos que las funciones en general no se pueden dividir, o sea, las cuentas no se puede dividir por 0 y no se puede hacer raíces de números negativos, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Acá hubo un error, esto es al cubo, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Primero, tenemos que tener cuidado con esta división por 0 que tenemos en el denominador. O sea, x menos 6 sí o sí tiene que ser distinto de 0, de hecho, para que no se anule. Entonces, acá en este caso, por ejemplo, sumamos 6 a ambos lados, ¿sí? Y esto nos va a quedar x va a ser distinto de 6. O sea, esa es la primera salvedad que hacemos con la parte del denominador. Hacemos lo mismo con el numerador, ¿sí? Lo que está dentro del numerador, como esto es una raíz par, porque es una raíz cuadrada, lo que está dentro del numerador sí o sí tiene que ser mayor que 0. Entonces, por ejemplo, x menos 5, que está inicialmente al cubo, tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Aplicamos raíz cúbica en ambos casos, acá para sacarnos el cubo. Esto nos va a quedar, cubo con cubo se va, x menos 5 mayor o igual a 0, ¿sí? Raíz cúbica de 0 es 0, y sumamos 5 en ambos lados. Acá se nos van los dos 5, y nos va a quedar x mayor o igual a 5. Entonces, ahora la idea es buscar la intersección de estos dos conjuntos. X distinto de 6 quiere decir que son desde menos infinito hasta 6, sin incluir, y desde 6 hasta más infinito. Y desde x mayor o igual a 5, en este caso, es desde 5 hasta más infinito sin incluir. Con lo cual, si dibujamos el dominio, la intersección de ambos nos va a quedar de esta manera, ¿sí? Entonces D va a ser todo x perteneciente a 5 incluido hasta 6 sin incluir, unión de 6 a más infinito, ¿sí? Con eso ya tenemos determinado el dominio en este sentido. ¿Ok? Muy bien. Ahora lo que pide el siguiente punto es factorizar este polinomio que nosotros vemos a continuación, este x al cubo menos 7x más 6. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Acá la idea para factorizar polinomios en general se aplica el teorema de Gauss, ¿sí? Que acá lo que se hace es lo siguiente. Vamos a tomar el término independiente, ¿sí? Vamos a llamarle 2, y el término mayor, o sea el coeficiente del grado mayor, que en este caso es el término 1 que vemos acá. La idea es así. Vamos a hacer una lista de divisores de cada uno de los dos. Por ejemplo, el 1, los divisores del 1 en este caso son, acá tenemos un 1, así que los divisores tanto positivos como negativos son más o menos 1. Si buscamos lo mismo para el número 2, en este caso el 6, 6 es 2 por 3, ¿sí? Entonces acá aplica dividirlo por más menos 1, por más menos 2, por más menos 3 y luego por sí mismo también, ¿sí? Así que acá tenemos la lista de divisores de números. Acto seguido vamos a hacer, la idea de esto es buscar cuáles son los divisores o potenciales raíces candidatos de este problema. Entonces acá lo que se hace en estos casos es lo siguiente. Las potenciales raíces van a ser
básicamente los divisores de 2 dividido los divisores de 1. En este caso, dividir todos estos por más o menos 1. Como estamos dividiendo por 1, los números van a quedar exactamente igual. Entonces vamos a tener más menos 1, más menos 2, más menos 3 y más menos 6. ¿Sí? Entonces, acto seguido, obviamente nosotros para este polinomio, como es de grado 3, la cantidad máxima de raíces va a ser de 3, ¿sí? Entonces, de soluciones del problema. Entonces, en este caso, ¿sí? La idea sería, acá nosotros tenemos 8 candidatos. Tenemos que ir probando, dividir este polinomio por cada uno de ellos y ver que la división dé con resto 0. En el caso de esto, nosotros tenemos que ir probando al azar y ver cuál es cuál. ¿Sí? Con eso vamos a ir descomponiendo este polinomio en polinomios más chicos. Para hacerlo, como son divisiones de grado 1, vamos a usar el teorema de Ruffini, ¿sí? La tablita con la aplicación, como siempre, que vemos el teorema de Ruffini. Entonces vamos a probar, por ejemplo, con la primera, que va a ser x igual a 1 positivo. Vamos a poner los coeficientes en orden, ¿sí? Entonces tenemos para x al cubo un 1, x al cuadrado no tenemos nada, así que ponemos un 0. En x lineal tenemos 7 y después en x en la independiente tenemos un 6. Y ahora vamos a dividir por el número 1. Entonces bajamos el primer 1, ¿sí? 1 baja directamente, 1 por 1, 1, sumamos acá 0 más 1 que es 1, multiplicamos después 1 por 1 que es 1, sumamos menos 7 más 1 que es 6, 6 por 1, perdón, menos 6, 6 por menos 1 esto es menos 6 y acá sumamos da 0, así que 1 es raíz del problema. Entonces, ¿qué pasa? Ahora el polinomio quedó, o el polinomio, digamos, factorizado quedó con esto, ¿sí? Podemos volver a aplicar Ruffini, pero esta vez con otra raíz distinta, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, probemos con otra raíz, con el x igual a 2, ¿sí? Ya les digo, vamos a probar con las positivas, con las negativas, esto, y que ir viéndolo al azar. Pero ahora ya con el polinomio factorizado. Entonces tenemos 1 para x al cuadrado, 1 para x lineal y menos 6 para el término independiente, y dividimos en este caso por 2. Entonces volvemos a aplicar, ¿no? Bajamos el 1, en este caso, acá tenemos, bajamos el 1, en este caso esto nos va a dar un 2, perdón, un 1. 1 por 2 es 2, bajamos, acá sumamos 1 más 2, en este caso nos va a quedar 3, 3 por 2 nos va a quedar 6 y sumamos acá y esto nos queda 0. Entonces volvió a ser una raíz. ¿Y qué pasa? Lo que nos quedó ya es un polinomio de grado 1, o sea que ya no tendría sentido seguir dividiéndolo porque ya está aplicado esto. Entonces, ¿qué pasa? Ya encontramos tres raíces. La tercera está escondida, digamos, en la expresión del polinomio que vemos acá, que es x menos 3. ¿Sí? Entonces, en este sentido, x más 3, perdón. Entonces, en este sentido, ¿sí? El polinomio p de x, ¿cómo nos va a quedar? Teniendo en cuenta la primera raíz, nos va a quedar x menos 1. Teniendo en cuenta la segunda raíz, nos va a quedar x menos 2. Y teniendo en cuenta el último término, acá tenemos x más 3. O sea que la última raíz, en este caso, ¿sí? Esta última raíz es un menos 3, por eso está con pues, menos 3, por eso aparece con r más 3, ¿ok? Esa sería la explicación lógica, digamos, de este problema. Y vamos ahora al último, ¿sí? Este es un problema un poquito más intuitivo de razonamiento, pero que no por eso se deja de ser muy aplicado, que dice lo siguiente, ¿sí? Acá nosotros vamos a tener el costo, digamos, de fabricar un producto, que el costo unitario C de fabricar un motor es proporcional a la potencia P, ¿sí? Expresada en HP, y inversamente proporcional al número de motores fabricados N. Entonces, en este caso, la idea es describir la ecuación que determina el enunciado y hallar el valor de la constante de proporcionalidad si fabricando 100 motores de 10 HP cada uno, el costo unitario es 2,50. Una vez que encontramos eso, la idea es encontrar cuánto es, digamos, el costo unitario, ahora sí, con 5 HP y 250 motores. Acá en estos problemas es importante, aparte de plantearlos bien, respetar bien el tema de las unidades, ¿sí? Entonces, recuerden ustedes lo siguiente. Nosotros cuando tenemos, por ejemplo, proporcionalidad directa, cuando proporcionalidad es directa, una función, ¿sí? Va a ser una función lineal, ¿sí? Es decir, una constante por la variable x, ¿sí? Porque es como si fuera justamente como si fuera una recta, ¿sí? Es decir, en este caso nosotros tenemos, ¿sí? Tenemos x y las rectas en general son así, tienen esto más la orden del origen y demás, ¿sí? Pero en general siempre siguen esto, porque justamente a mayor cantidad o a menor cantidad de un producto se mantiene siempre esa constante. Cuando es proporcionalidad inversa, funciona al revés. La función, ¿sí? En este caso es una constante, pero dividido el producto, porque justamente a mayor cantidad de uno, menor cantidad de otro y así. Esa sería un poco la lógica. ¿Ok? Entonces,
planteándolo de este sentido, acá tenemos que combinar las dos. Para combinar proporcional directa y proporcional inversa, directamente multiplicamos las dos. Esto no es magia ni nada, digamos. Hay varias técnicas para hacer esto, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que es una función que varía de dos cosas. O sea, el costo, acá tenemos una función de dos variables. El costo varía de la cantidad de motores n y la potencia p. Entonces acá vamos a tener una única constante, en ambos casos la constante se multiplica, es directamente proporcional a la potencia, así que la potencia la ponemos en línea, ¿sí? En el mismo numerador, y en el denominador vamos a poner la cantidad de motores, ¿sí? O sea, en general ya esto queda así armado. Vamos a poner los datos, fíjense. En la primera parte nos dice 100 motores de HP cada uno, el costo unitario es de 250, o sea, nos está dando como datos el costo, ¿sí? La potencia y el n, y la idea es calcular cuánto es la constante, porque esa misma función es la que nos sirve para calcular el segundo punto. Entonces reemplazamos los datos, esto nos queda 250 pesos por unidad, ¿sí? Acá es muy importante el tema de las unidades, esto nos va a quedar la constante, la potencia que son 10 HP y luego las unidades que en este caso son 100 unidades, ¿sí? Vamos a despejar la constante, vamos a multiplicar ambos lados por 100 unidades sobre 10 HP, acá lo mismo, 100 unidades sobre 10 HP, esto va a hacer que esto se cancele con esto y esto se cancele con esto. Entonces la constante K nos va a quedar 100 unidades sobre 10 HP por 250 pesos sobre unidad. Entonces observen, las unidades por unidades se van, ¿sí? En este caso 100 sobre 10 es 10, o sea que por 250 en este caso nos va a quedar 2500, ¿sí? Pesos por HP, ¿sí? O sea, básicamente, o sea, nada más que es eso, es una constante que acomoda la ecuación, no tiene más sentido en sí misma, ¿sí? Vamos ahora con, entonces la función costo completa va a quedar 2500 pesos por HP, ¿sí? Por la cantidad por la potencia sobre la cantidad de bombas. Entonces en el segundo caso, ¿qué nos piden? El motor tiene que ser de 5 HP y se fabrican 250, esto nos va a quedar 2500 pesos sobre HP, la potencia en este caso es de 5 HP y las unidades son 250 unidades. Entonces, HP con HP se va, 2500 sobre 250 es 10, por 5 van a ser 50 pesos por unidad. Entonces el costo va a quedar en 50 pesos por unidad. Y ese es el final de este ejercicio. Así que bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Por favor suscríbanse a mi canal para ver más trabajos como este. Vamos a hacer más primeros parciales y luego seguimos con segundos parciales y demás de esta universidad. Éxitos a los que vayan a rendir y nos estamos viendo próximamente. Un abrazo grande.